También especificamos algunos estudios de caso. Para el contexto latinoamericano, ¿cierto? Apaxco en México, que se ve afectado por unas empresas que fabrican cemento, empresas químicas, ¿cierto? Donde 40.000 personas aproximadamente se ven. Sí, claro, por supuesto que sí, Olga, si para allá vamos. Aquí hacemos el sobrevuelo, ¿ya? De todo. Mire, eso es Apaxco, ¿cierto? Y lamentablemente esto repercute en la gente que tiene que salir a protestar para visibilizar esta mala condición. Entonces aquí llegamos a las zonas de sacrificio, aquí en Chile, y vimos Tocopilla, ¿cierto? Vamos a hacerlo rápido. Tocopilla, responsable a las termoeléctricas, de la contaminación de las termoeléctricas, ese el Hollín, ¿cierto? Y también vimos cómo funcionaba una planta termoeléctrica. Ustedes me dijeron que pareciera que nunca se lo habían mostrado. ¿Ya? Ahí las tenemos. Parazón, por supuesto, de diferentes especies. Luego mejillones, también gran problemática. Las centrales termoeléctricas, el derrame de carbón, ¿cierto? Que también es un agente contaminante, es el panorama del lugar industrial. Está afectando también a las aves, que están construyendo sus nidos con desechos de plástico, debido a la escasez de güiro. Y nos llegamos aquí a la tercera región. Analizamos el caso, en alguna medida, de Huasco, también centrales termoeléctricas que nos abastecen con energía, y también el caso de Freirina, ¿cierto? En relación con los chanchitos. Con los chanchitos que afortunadamente para la gente de ahí fueron retirados. Recordemos que se esperaba tener ahí 2 millones de chanchitos, ¿ya? Y el mal olor no lo permitió, y la gente tuvo que salir a protestar y a cortar prácticamente la carretera para visibilizar su problema. Luego viajamos al sur y también nos encontramos con las empresas termoeléctricas y con las empresas de siderurgia, ¿cierto? Con Huachipato. Y ese es el panorama por toneladas de emisiones al año, ¿cierto? Ya, que es crítico más en el área de Talcahuano, Hualpén y el Gran Concepción. Bien. Luego nos devolvimos a la quinta región, a la región de Valparaíso, donde el problema grave es en el área de Quintero Puchuncaví. Eso es terrible, ya yo estaba ahí, centrales termoeléctricas, procesadoras de combustible, refinamiento de combustible, y esto es tan grave, ¿cierto?, que afectó a la escuela La Greda. A la escuela La Greda, ¿cierto? Eso estoy seguro que sale en la prueba. A la escuela La Greda, y esta escuela, miren el panorama, por favor, y la playa, y esta escuela debió ser cambiada de lugar, ¿ya? Cambiada de lugar, debido a la intoxicación de los niños, ¿ya? Esa es la principal relación que tiene con Quintero Puchuncaví y la zona de sacrificio, ¿ya? Además de derrames de petróleo y, por supuesto, las protestas de las personas. ¿Hay planes, profesor? Sí, sí hay planes, los vimos. Bastante complejo de comprender. Lo importante era esto, ¿cierto? Que hay un plan de cierre de plantas termoeléctricas, uno de corto plazo hasta el 2024 y otro de bastante largo plazo, ¿cierto? Hasta la década aproximadamente del 40 de este siglo, ¿ya? En que se van a ir retirando de a poco y reemplazadas por energías más limpias, que las vamos a ver en el capítulo de energía sustentable o de desarrollo sustentable. Bueno, las reflexiones finales no podemos decir otra cosa que el Estado, ¿cierto?, el responsable, y eso se encuentra también representado en la Constitución. Tenemos el derecho a poder vivir en un ambiente libre de contaminación. Lamentablemente no se cumple. Muestra de que en la Constitución puede estar todo escrito, pero otra cosa es el hecho. Y vamos rematando, ¿cierto?, con la mayor posibilidad de adquirir una enfermedad broncopulmonar, enfermedad respiratoria en general, debido a vivir en una comuna perteneciente a un área de sacrificio. Y ese es el futuro, ¿cierto? Hacia allá vamos, estos grandes espejos que nos podrían abastecer de energía solar, en este caso, y se encuentran acá muy cerca. Pero vámonos entonces al capítulo de hoy, como me dijeron por ahí, el calentamiento global. Hace calor, pero a veces hace frío. En Chile y la región latinoamericana. Analizar los efectos del calentamiento global en Chile y la región latinoamericana. Más que todo nos vamos a venir a Chile, y en realidad estos efectos son transversales, ¿cierto? Abarcan toda la Tierra, nadie se libra, nadie está libre. Vamos a definir, caracterizar y mostrar algunos efectos posibles, presentes y futuros. Al final, lo que voy a decir al final, parece película de terror, porque una proyección que leí en un artículo, una proyección que se llama teoría de los 6 grados, me parece, ¿ya? Y que es a largo plazo, ¿qué podría pasar si seguimos comportándonos como nos hemos comportado hasta ahora?
¿Ya? Perfecto. Ah, Michael. Vamos. Entonces, ¿qué será el calentamiento global? Ahí está. ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué será el calentamiento global? Porque todos hemos escuchado hablar en las noticias, en la televisión. ¿Se acuerdan de Greta Thunberg? ¿Ya? Que después no escuchamos hablar más de ella acerca del calentamiento global. Bueno, el calentamiento global no es otra cosa que el aumento gradual de la temperatura, ¿ya? El aumento gradual, poco a poco, pasito a pasito, suave, suavecito, lamentablemente va aumentando la temperatura, ¿cierto? Y esto no solamente de la Tierra, de aquí donde yo estoy parado, donde pongo mis pies, sino que también, por supuesto, la atmósfera y los océanos. ¿A qué se debe esto? Algo que llamamos gases de efecto invernadero. Todo esto lo vamos a explicar, ¿eh? No se asusten, ¿ya? A gases de efecto invernadero. A través de diferentes láminas lo vamos a explicar, ¿ya? Por lo tanto, este trío, ¿cierto?, de superficie terrestre, el aire, ¿cierto?, atmósfera, y también el océano, es el que consideramos el calentamiento global. Ascenso paulatino de la temperatura. Profesor, pero ¿sabe qué? Yo he escuchado que el cambio de temperatura, ¿cierto?, el cambio climático, ¿es permanente? Sí, es que eso es otra cosa. El calentamiento global es un subconjunto del cambio climático, ¿ya? El cambio climático es el conjunto, ¿cierto?, de todos estos diferentes fenómenos que vemos, y uno de esos es el calentamiento global. Yo creo que en algún curso, años atrás, a ustedes le hablaron de la pequeña edad del hielo. No dónde está Sid, Manny, Diego, no esa. La pequeña edad del Diego, qué increíble lo que acabo de decir. La pequeña edad del hielo es siglo XVII, ¿ya? No crecía nada en Europa. Gente se congelaba, se murieron de hambre, ¿ya? Por lo tanto, el cambio climático es permanente. Hay pequeñas edades del hielo que están muy registradas en la historia, pero en este caso nos referimos a un subconjunto que es el calentamiento global, ¿ya? Y que nos preocupa mucho porque esto es principalmente, esa es la palabra, por factores antropogénicos. ¿Se acuerdan cuáles eran los factores antropogénicos para la prueba? Nosotros, ¿cierto? Todo lo que provocamos nosotros. Bien, vamos. ¿Cómo funciona esto del calentamiento global? Lo voy a presentar con varias láminas. Esta es la primera. El Sol, ahí, hasta con lentes de sol para protegerse de sí mismo, nos ilumina, nos entrega su calor, ¿cierto? Sus rayos, su energía solar. Sin eso, la vida no sería posible. Esta energía del Sol llega a la Tierra, ¿cierto? Muy útil para la vida, ¿cierto? Se distribuye, pero luego parte de esa energía tiene que volver al espacio. No logramos absorberla toda. Rebota en la corteza terrestre, quiere volver al espacio, pero esta gran capa de gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono, CO2, ¿cierto? Esta gran capa de contaminación no permite que esa energía regrese. Por lo tanto, se queda ahí, provocando un efecto invernadero. Cuando ustedes van de Caldera Copiapó o en otro lado, ¿han visto arbolitos que están con una bolsa encima? ¿Sí? O dentro como de una especie de galpón chiquitito, así como una casa cubierta con plástico. Ya, eso es un efecto invernadero, eso es un invernadero para que la planta no se queme con el frío, así dicen en el campo. ¿Ya? Yo creo que alguien ha escuchado hablar de eso o lo ha visto. Coloquemos una bolsa de plástico y con eso logramos generar el efecto invernadero. Bueno, lo mismo, aquí la bolsa de plástico es esta gran capa de CO2, voy a decir CO2, dióxido de carbono, ¿cierto? Por lo tanto, este calor no asciende nuevamente y se mantiene ahí. Y eso, número 5, el calentamiento causa climas extremos, ¿ya? Hace que suba la temperatura, pero también en algunas oportunidades, debido a otros fenómenos, también produce gran cantidad de lluvia, es decir, temperaturas extremas. ¿No les ha pasado a ustedes que ustedes dicen, mira, este verano hizo más calor? O mira, el otoño ya parece verano. Y mira, el invierno es mucho más frío. Y mira, la primavera ya no se diferencia tanto. O sea, nos vamos a los extremos. Hace mucho frío, hace mucho calor. Y hace unos años atrás, yo escuchaba cuando era chico, decía, mira, Chile se caracteriza por tener sus estaciones climáticas bien marcadas. Y usted que parece que ya hoy día no es así. ¿Ya? Producto de este fenómeno, lamentable fenómeno. ¿Qué produce esto? Gases de efecto invernadero como el CO2. ¿Cuál es la causal directa? Incendios, por supuesto,
combustión de quema de combustibles fósiles, principalmente el petróleo. No. Natural, por supuesto, hay factores. Por ejemplo, Matías, le cuento, la humedad. La humedad. Ahí yo tengo el mar ahí, ¿cierto? Se evapora y esa humedad produce este efecto. Pero eso es natural, pues. Eso es natural. Puede ser absorbido por la naturaleza. Pero si lanzamos esas toneladas que lanzamos cada vez que encendemos el hervidor, cuando nos tostamos un pan, ya vamos a ver eso, cada uno está haciendo su parte, y eso no es natural. No es natural. ¿Ya? Miren esto, llega a ser impresionante, miren. Explicado de otra forma, aquí la lámina más bonita parece. Llega la energía solar a la Tierra, rebota en la corteza terrestre, no es toda absorbida, es reflejada. Y ahí rebota en la atmósfera, que está llena de gases de efecto invernadero, y produce este recalentamiento, ¿cierto? Debido a las emisiones de los autos, emisiones de las casas, cuando tenemos estufa leña, emisiones debido a incendios forestales, emisiones industriales. Por supuesto, eso no es natural, ¿cierto? Incluso cuando se produce el incendio es un desastre socionatural, no es natural, lo provocado, ¿cierto? Por lo tanto, estamos generando las emisiones nosotros, con actividades muy sencillas. El hervidor, el desodorante, el pan que estamos tostando. Y eso por nombrar algo, no va aquí, ¿cierto? Si una persona fuma, está haciendo su parte negativa. Miren. Emisiones de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Principalmente este CO2, ¿cierto? Dióxido de carbono, que, ojo, el dióxido de carbono, no sé si ustedes saben, pero es vital para la vida, ¿o no? ¿Quién lo necesita más que nadie aquí en la Tierra, el CO2? ¿Quién lo necesita para generar su proceso de alimentación prácticamente? No quería preguntarle al profe de biología. ¿Qué ser vivo necesita el CO2 indispensable para su vida? Por supuesto, nuestra flora brillante, Olga Lisset, maravilloso, por supuesto, y ellos a cambio nos entregan oxígeno, y nosotros a veces los cortamos, seres humanos. ¿Ya? Principalmente el CO2, ¿cierto? ¿De dónde emana? Ya expliqué, cuando echamos a andar el auto, cuando quemamos cualquier cosa, pero principalmente la industria, ¿cierto? Estamos hablando ahora de las zonas de sacrificio, por ejemplo, desde ya, que provocan estos efectos invernaderos. Y ahí está, mire, principalmente la generación de energía. Mire aquí, 26%. Aquí tenemos el 100, pero principalmente 26%. Por lo tanto, cuando yo decía lo que hacemos nosotros de manera negativa, sí, pero representa bastante poco versus el resto. Residencial, un 8%, cuando encendemos la estufa leña, cuando alguien fuma, cuando se está tostando un pancito y parece que se le quemó y salen todos esos gases, bueno, está emitiendo gases de efecto invernadero. Pero también tenemos el transporte, la industria, mire, la agricultura, la deforestación y el agua, porque el agua se evapora, ¿ya? Y de manera natural también va a cooperar con esa gran capa que tenemos ahí arriba, ¿ya? Miren, acá tenemos a Chile, ¿cierto? Los que más gases emiten, y tenemos a Chile peligrosamente aquí acercándose. Por supuesto, Brasil es un país mucho más industrializado y tiene mucho más, emite mucho más gases contaminantes. Argentina, por supuesto, también tiene una economía mucho más grande que la nuestra y también emite más gas. Y México tiene algunas de las ciudades que más contaminadas por la industria. Aquí en Chile tenemos la ciudad más contaminada de Latinoamérica, si no me equivoco. Y está contaminada debido a las personas, porque utilizan estufa a leña. Ese es un medio de calefacción porque es el más barato para ellos. ¿Ya? Y aquí tenemos principalmente gases de efecto invernadero, es decir, el efecto invernadero, y nuevamente explicado a través de otras láminas. Cada uno verá cuál le puede acomodar, ojo que puede salir en la prueba. Para la explicación, rayos solares, energía llega a la Tierra, rebota y no puede salir. ¿Ya? No puede salir debido a esta gran capa de Hay. Cuando hablamos de Hay, perfectamente puede decir Hay, gases de efecto invernadero. No se asuste, no es una tremenda sigla la que vamos a presentar, ¿ya? Y esos gases de efecto invernadero impiden que estos rayos salgan al infinito y más allá, afuera de la atmósfera, y por lo tanto se quedan ahí y permiten que suba la temperatura, ¿ya? Tercera vez que lo explico, yo creo que ahora ya quedó clarísimo, ¿ya?
GEI, gases de efecto invernadero. Ahí, ¿cierto? Ahí está el principal responsable, la industria y en este caso una central termoeléctrica. Pero tenemos todas nuestras cosas encendidas en la casa gracias a esto. ¿Ya? O sea, no podemos así como decir, oh, voy a rasgar vestiduras. No, si gracias a esto tenemos todo encendido. Es responsabilidad del Estado transitar paulatinamente a otra forma de energía, porque si apagamos esto, bajamos el switch, se me apaga el computador. Porque si bajamos esto y despedimos a todas las personas, generamos pobreza, porque dejamos a miles de personas sin empleo. Por lo tanto, el tránsito es paulatino, no puede ser de un día para otro, no podemos ser tan extremistas. ¿Ya? Ahí estamos nosotros. ¿A quién no le gusta eso? Esa sensación. Cuando alguien hace un asado de noche en la casa y hace un poco de frío y se acercan a la parrilla. Bueno, pero estamos emitiendo, gases de efecto invernadero, ¿ya? De manera consciente, sabemos lo que estamos haciendo. Y echamos a andar el auto, ¿cierto? Yo a veces en Valparaíso iba en el auto y delante tenía una micro, tenía que cerrar el aire acondicionado, subir las ventanas, me dejaba negro, así si hubiese andado con lentes me hubiese dejado así como con ojos de oso panda, así todo esto marcado con negro, porque allá las micros es terrible. Tener el auto en condiciones, quizá un buen catalítico, cambiarlo, ir a la revisión técnica y estamos haciendo nuestra parte, aunque seguimos contaminando, por supuesto, si esto no para, ¿ya? Vamos con las causas del calentamiento global, ¿ya? Vamos con causas. ¿Ya? Profe, la deforestación, pero si ustedes ya me lo dijeron, está clara aquí por qué. La deforestación, ya. ¿Quiénes son los principales consumidores de CO2? ¿Cierto? Nuestros pulmones verdes, desde ya el Amazonas. Eso es el Amazonas. Pero han habido lamentablemente muchos incendios. Aquí en Chile, por supuesto, tenemos todos los años lamentables incendios, desastres socionaturales, ¿ya? En diferentes regiones del país. Bueno, aquí en una representación, para darle el contexto de la región latinoamericana, tenemos Brasil, lamentablemente los incendios del Amazonas. Y estos pulmones verdes son los principales consumidores de CO2 y nos ofrecen a cambio oxígeno. Por lo tanto, si destruimos estas reservas naturales, por supuesto que vamos a acelerar el proceso del calentamiento global, ¿cierto? Porque no vamos a tener quien consuma estas grandes cantidades de CO2. Por lo tanto, se van a acumular en la atmósfera y se van a convertir rápidamente en un gas de efecto invernadero, ¿ya? Además de que, por supuesto, va a empeorar la calidad del aire y vamos a tener que colocar más número de restricción, por ejemplo. Son las medidas que tomamos, ¿cierto?, que toma el Estado y que nosotros aceptamos como sociedad. La deforestación, ¿ya? Esto también acelera desde otro punto de vista, a través del incendio, ¿cierto? No solamente que los árboles no sigan consumiendo CO2, sino que a través del incendio también aceleramos el nivel de gases de efecto invernadero. Ya. Ahí va, ¿cierto? La caricatura. Humanos, arranquen, y ahí vienen las personas, ¿cierto? Y los arbolitos, terrible, tienen que arrancar de nosotros. La deforestación, ¿ya? Les muestro esta imagen porque salen varios memes, algo parecido a esto, ¿cierto? Deforestamos este lugar, ya deforestamos aquí se había instalado un pueblo, ya lo vamos a ver con más detalle después. Aquí se había instalado un pueblo, deforestamos este lugar, viene la lluvia, ¿cierto? Se produce el derrumbe, el aluvión, y desaparece el pueblo, es arrasado. Podríamos relacionarlo con cualquier tipo de desastre socionatural. En cambio aquí, cuando prolifera la flora, el bosque, ¿cierto? No ocurre ningún tipo de problema, porque el bosque, ustedes saben, las plantas sustentan muchas veces un cerro. No sé si lo saben, pero sustentan muchas veces un cerro. En la quinta región hay un fenómeno bastante interesante, que son las dunas de Concón, un lugar espectacular. Si van para allá, visiten ese lugar, ¿ya? Es como estar en un tremendo pedazo de desierto, en un acantilado donde tienen el mar allá y la ciudad detrás, ¿ya? Ya, pero esas dunas corrían el riesgo de desaparecer, ¿ya? Corrían el riesgo de desaparecer. Y se plantó una planta que se llama doca, no sé si la conocen, y eso le da sustento, ¿ya? Le da sustento a esas dunas, si no, se derrumbarían, ¿ya? Interesante. Bueno, aquí ocurre un efecto similar, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que
evitar la deforestación de lugares como este, porque si no, el pueblo va a desaparecer producto de un desastre socionatural. Al mismo tiempo, si deforestamos un lugar como este, por supuesto vamos a tener niveles mucho más altos de GEI, ¿cierto? Gases de efecto invernadero. ¿Ya? Ya. Aquí tenemos el ejemplo, ¿cierto? Este ejemplo me gusta mucho. Se asentó un pueblo, hay un bosque, toda la vida ha estado ahí, esto es paz y tranquilidad, pero llegó una forestal y se asentó aquí. Y esta forestal destruyó el bosque, lo taló completo. Por lo tanto, ahora vino la lluvia nuevamente y como no había un bosque que sustentara con sus raíces este cerro, el cerro se vino abajo. Tenemos ahí un ejemplo práctico de desastre socionatural que al mismo tiempo, al desaparecer toda esta foresta, estamos elevando los niveles de gases de efecto invernadero y estamos contribuyendo como causal al calentamiento global. ¿Ya? Miren, seguimos con la consecuencia de la deforestación. No solamente el calentamiento global, esa es la causa mayor, ¿cierto? Pero destruimos y alteramos el ecosistema, perdimos la biodiversidad, pobre tucán que está ahí, ¿cierto? Mayor emisión de dióxido de carbono, por supuesto eso vinculamos directamente con el calentamiento global, alteramos los ciclos hidrológicos, se producen sequías y también se produce una erosión del suelo, ¿ya? ¿Cómo reforestamos de manera inteligente? Muy sencillo, está ahí el paso a paso. Mire, esa lámina, ahí el señor árbol nos enseña a plantar un árbol. Por eso está esa lámina ahí. Así de sencillo. Yo estaba en la quinta región, yo participaba mucho de esto, ¿ya? Y compraba arbolitos, de verdad, compraba arbolitos, porque no voy a sacar un árbol de un lugar para colocarlo en otro lado, ¿ya? Y plantaba arbolitos en diferentes lugares, ¿ya? Iba a lugares que yo veía que estaba así, esto se ve muy feo, este lugar de la plaza, y yo había plantado un árbol. No sé si ustedes han hecho eso, y me brindaba mucha satisfacción, ¿ya? Plantaba un arbolito. Y después iba y llegaba agua, y después iba gente de la municipalidad, cuando yo veía que el árbol estaba grande, iban y lo regaban, ¿ya? Así que hay que ser inteligente y, por supuesto, reforestar. Hasta el problema. Ustedes me decían, profe, ¿por qué no muestra el desodorante? ¿Alguien sabía? ¿Alguien usa laca en el pelo? ¿Alguien sale a hacer graffiti? ¿Alguien usa insecticida? Miren, rank, casa y jardín. ¿Alguien tiene aire acondicionado? Claro, exactamente, Olga, exactamente. Aquí vamos por el lado de la capa de ozono, que también, por supuesto, está vinculado. ¿Alguien les gusta tener aire acondicionado en su pieza, en su casa, en su auto? Alguien abre y cierra muchas veces el refrigerador, no le recomiendo porque además es un gasto inmenso de energía eléctrica. Bueno, ahí está. CFC, clorofluorocarbono, ¿ya? Se encuentra presente en todos estos productos que yo señalé, además de cosméticos, alimentos, insecticidas, pintura, ¿cierto? Industria frigorífica, refrigeradores domésticos, aire acondicionado. En cada cosa, prácticamente, yo lo enseño así. En cada cosa que haga, ¿ya? Es muy estable, es un gas muy estable que permite la salida, la propulsión de lo que nosotros estamos aplicando, ¿ya? Y ahí estamos afectando directamente la capa de ozono. El ozono es un gas, ¿ya? Es un gas que se encuentra en nuestra atmósfera, ¿ya? De manera natural. Ahí está, ¿cierto? Lo responsable. El extintor, miren, no lo había mencionado, ¿ya? La crema que le ponemos a los heladitos. Efectos de crema, ¿cierto? Ya, también. Y ahí está el insecticida y todo lo que ya nombré. Ahí está. Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. ¿Ya? Mire, es un fino, no, esto no me lo sé de memoria, es un fino manto de gas de ozono que envuelve y protege la Tierra de la radiación ultravioleta del Sol. Ya, ¿con qué está vinculado esto principalmente? Si destruimos la capa de ozono, por supuesto estamos contribuyendo al calentamiento global y principalmente nos estamos dañando nosotros mismos. ¿Han visto en qué factor van los bloqueadores? Van como en el 50, pero un médico me dijo que después del 30 todo era mentira y que llegábamos hasta el 30, así que no gastara más dinero en uno de 50. Los niños chiquititos, incluso de repente adultos que en el verano parecen mimos
parecen mimos así, todo embetunado con bloqueador, la cara blanca, ¿cierto? Bueno, es por esto, es porque se ha aumentado el agujero en la capa de ozono y por lo tanto ya no nos está protegiendo en un 100% de los rayos ultravioleta. ¿Qué genera esto? Principalmente enfermedades dermatológicas, por ejemplo, cáncer a la piel, ¿ya? Y ese es un problema bastante grave. Y somos nosotros los que estamos contribuyendo cada vez que nos aplicamos desodorante en spray, a no tener a mí a la cabeza, ¿ya? Para contribuir con este gran agujero. No hay que usar aerosoles, por supuesto, ni spray. Hay algunos que dicen libre de CFC, pero son más caros, pueden fijarse en la etiqueta. No quemar basura, por ejemplo, ¿ya? Y son las condiciones a las cuales nos invitan. Los estados también están haciendo su parte. Mire, desde 1987 hay un protocolo que se firmó en Canadá, Montreal, donde los estados se comprometen a contribuir y motivar la protección de la capa de ozono a través de la reducción, ¿cierto? Y producción y consumo de la sustancia que los desgaste, es decir, de ese CFC que yo le acabo de mostrar, ¿ya? Aquí todos podemos hacer nuestra parte, todos, absolutamente todos, ¿ya? Causas del calentamiento global, ¿ya? Miren, el aumento del nivel del mar, ¿ya? ¿Y por qué aumenta el nivel del mar? Qué raro. ¡Oh! Alguien llega tarde. Permiso. Categoría. Listo. Está. Ah, aquí. El aumento del nivel del mar, ¿cierto? Provocado por el calentamiento global. Ya. ¿Por qué se aumenta la temperatura? A ver, hagamos crujir las neuronas. ¿Por qué el calentamiento global podría ser responsable del aumento del nivel del mar? ¿Por qué podría ser? ¿Por qué? ¿El derretimiento de los polos? ¿No? Claro, por supuesto, claro. Cuando de repente nosotros vemos documentales y vemos imágenes donde un pedazo de hielo cae, ¿cierto? En los polos, se derrite, cae un tremendo pedazo de hielo, un iceberg, ¿ya? Pero en las imágenes que se muestran, nosotros no podemos dimensionar el tamaño. Yo he estado ahí, he visto esos desprendimientos y realmente son gigantes como ver caer un edificio. Uno en las imágenes no lo puede dimensionar. Si justo debajo del desprendimiento hubiera un barco, por más grande que fuera el barco se vería así, de verdad. Son desprendimientos gigantes, ¿ya? Y pensemos además que es la mayor reserva de agua dulce. Los polos son la mayor reserva de agua dulce, y si nos quedamos sin los polos, nos van a vender un día el agua en bolsitas individuales para que la tomemos así, ¿ya? Así que hay que generar conciencia. Bueno, ya, el aumento del mar, ¿ya? Esta es causal directa del aumento de temperatura, es decir, del calentamiento global. Y esto genera, por supuesto, grandes marejadas, aumento de las mareas, aumento del nivel y peligro de inundaciones. Esto es Viña Concón, Viña Concón. Y miren, ¿ya? Estos son los fenómenos de las grandes marejadas, ¿ya? Miren. Y principalmente se produce por el deshielo de los polos, ¿ya? Y va aumentando. Ustedes me dicen, profe, pero mire, contribuyendo así al aumento del nivel del mar en más de 1.2 milímetros entre 2006 y 2015. Pero, profe, está poniendo mucho. Está poniendo mucho, si esto no es tanto. 1.2 milímetros, o sea, así, ya. Pero, ¿y en 1000 años más? Bueno, pues yo no voy a estar. Sí, pero tengo que hacerme responsable hoy. Tengo que hacerme responsable hoy, si no, ¿para qué estamos aquí? 1.2 milímetros es bastante poco, podríamos decir nosotros, pero en realidad es mucho, ¿ya? Porque fue apenas entre 2006 y 2015. Bueno, ahí tenemos el aumento del nivel del mar, ¿cierto? Claves para entender esta imparable subida. Dice, las causas, ¿cierto? El desarrollo industrial, que genera a su vez el calentamiento global. La quema de combustibles fósiles y producción de CO2. O sea, desde el momento que yo estoy quemando combustibles fósiles, estoy produciendo CO2. Si además de eso talo todos los bosques, es que entonces permito que ese CO2 no se vaya a ningún lado porque ¿quién lo consume? ¿Cierto?
Ya, y el derretimiento de los glaciares y de los polos, ¿cierto? Contribuye, es el efecto. Ojo con los glaciares, ¿ah? Ojo con los glaciares, que aquí tenemos algunos bastante cerca. ¿Ya? O sea, se derrite un glaciar que tenemos aquí bastante cerca en la región de Atacama, y eso se cae de una vez, es que yo creo que desaparece Copiapó y sigue hasta Caldera, más o menos hasta la desembocadura del río Copiapó ahí en Puerto Viejo, para los que ubican. ¿Ya? Ahí más o menos iría a dar Copiapó, o sea, Copiapó iría a dar más o menos ahí al Océano Pacífico, ahí a Puerto Viejo. ¿Ya? Si todo eso se desprende y baja de una vez, ¿ya? No alcanzaríamos a decir ni pío. Por lo tanto, es importante. Por supuesto que es importante detener este calentamiento global. ¿Cómo afectaría la subida del nivel del mar a estas ciudades? Voy a leer uno, porque quizás ustedes no puedan leer porque está muy borroso. Dice, la subida del nivel del mar haría desaparecer a uno de los puertos más importantes de Inglaterra. Mire, Liverpool, ¿ya? Un puerto importante desapareciera. La bahía de Cádiz, en España, quedaría anegada, ¿ya? Otro, la capital holandesa, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes saben que en realidad el país se llama Países Bajos, es porque está más bajo que el nivel del mar, por lo tanto, si el mar sube, se vería, por supuesto, inmensamente afectado. Y otras ciudades también, lo cual nos parecería increíble, ¿cierto? Nueva York, Cancún, Río de Janeiro, ¿ya? Y todas estas se verían muy afectadas por la subida del mar, ¿ya? Miren, las inundaciones, lo mismo, ¿cierto? Muy vinculado con lo anterior. Son los efectos, sobre todo en la región latinoamericana y en Asia, que produce continuamente estas inundaciones debido a derretimiento, ¿cierto? Debido a derretimiento de glaciar, debido a derretimiento de los polos, que hace subir el nivel del mar. No sé si habían dimensionado esto en alguna medida, yo no había dimensionado tanto hasta ponerme a estudiar el tema. ¿Ya? Y también, por supuesto, aluviones y deslizamientos como los que tenemos acá. O sea, sube la temperatura, se derrite un glaciar, comienzan a haber desprendimientos, el río Copiapó no puede contener toda esta agua y todo este material que viene bajando desde la cordillera, por lo tanto se desborda y llega completa, contribuye al calentamiento global. ¿Sabe qué, Matías? Sí, sí, porque ya le mencioné, y salió una diapositiva, que la evaporación del mar de manera natural contribuye, pero es absorbida por la naturaleza, ¿cierto? Ya, pero cuando nos bañamos no es natural y está contribuyendo. ¿En qué medida? Por supuesto, Matías, sígase bañando con agua calentita, porque eso versus una central termoeléctrica no tiene rango de comparación. Así que, por favor, no se sacrifique. Aquí el único que se va a bañar, que se baña todos los días con agua helada soy yo, ¿ya? Para tener más energía. Pero báñense con agua calentita, no. Pero sí, ante la pregunta, ¿afecta? Por supuesto, contribuye, ¿ya? Contribuye. Toda esa humedad contribuye. Vean ustedes si una taza de café, ya me llevé la taza, pero una taza de café recién servida, hervida, y colóquenle encima algo de vidrio, una bolsa. Esa evaporación no se va a ir a ningún lado, va a quedar ahí. Va a quedar ahí. Luego sáquenle la bolsa, háganle una nueva bolsa y adentro quedó evaporación. Y esa evaporación se va a convertir en agua porque ya se enfrió. Pero arriba va a seguir contribuyendo como GEI, como gas de efecto invernadero. ¿Cierto? Ahí está la demostración que les puedo dar. A la industria. Buena idea, Matías, me gustó. Súper. ¿Ya? Bueno, seguía con la historia trágica. Y el río Copiapó no sería capaz de contenerlo. ¿Ya? Por lo tanto, miren, el riesgo de aluvión y deslizamiento por el hecho de que aumenta la temperatura. Miren qué importante. ¿Ya? Esto es Perú. ¿Y eso? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Y eso? ¿Sí? Copiapó, claro, ahí está. Todos conocemos ahí. Terminal del Turbú, ¿cierto? Allá al otro lado está la Niña de la Paz, ¿cierto? Allá al otro lado está el líder. ¿No? ¿Y hasta dónde llegó? Profe, yo seré sincero, en ese momento, así quedó, porque Sí. yo no estaba acá en Copiapó, yo estaba en Montepatrio porque me habían enviado para allá, tenía que estudiar allá. Sí, le cuento que así quedó y peor. Y hay lugares en la actualidad, para los que estuvieron aquí saben, que dicen, mira, ¿ves esa marca ahí en esa pared?
que todavía no se borra, ya, hasta ahí llegó el agua, hasta ahí llegó el barro en realidad. Ya quedaron las marcas. Hasta el día de hoy hay lugares que las tienen. Y la gente que estuvo acá le dice, mira, hasta ahí estaba el barro. Y tuvo que ser retirado después, con máquina. Pero ahí, terminal Turbus. Sí, claro, Matías. Sí, O sí, sea, ahora viéndolo quedé así como, ¿what? ¿Qué re sorprendió? Y yo me estaba claro, y allá eso es, en Montepatria. claro. Y lo vio por las noticias, ¿se acuerda algo, o no? Y yo lo vi por las noticias allá en Copiapó, Claro, lo que pasó ahí. claro. Mire, y eso es días después, Matías. Esos días después, ni siquiera es el día después, es días después. Ya eso estaba mucho más alto. Interesante, ¿ves? Las lluvias en Perú, ¿cierto? Ya son 62 muertos y 770 heridos. Esto es antiguo, esto es 2017. Pero sigue ocurriendo, o sea, le saca la foto el año pasado Perú. Claro, sí, sí, miren, no lo traje, pero me centré en Copiapó. Pero sí se derrumbaron, claro. Y sigue ocurriendo, mira a nivel latinoamericano, mira esas personas van así como dentro de un Chañaral, no sé si alguien recuerda aquí que en Chañaral hay fotos, miren, no las traje, en Chañaral hay fotos y hay videos, ¿cierto? Donde el agua llega hasta el techo de una Copec. Esto es real. El agua, no sé si alguien vio eso, el agua llega hasta el techo de una Copec. Piensa en el techo de una Copec, si debajo de una Copec entra un camión, por eso son altos, ¿cierto? Y el agua llegaba hasta el techo de una Copec. Imagínense cómo arrasó el lugar. ¿Ya? Y lo pueden ver, lo pueden buscar, está ahí. Otro, por supuesto, y esto es evidente, ¿cierto? La sequía. ¿Ya? Miren, acá hay una imagen de una laguna en Chile, ¿sí? ¿Ya? Peñuelas. Así era, así es. Incluso ya está apareciendo el fondo en el centro, ¿cierto? Donde que el nivel podría estar por allá. Que esto es efecto del cambio climático, del calentamiento global. Por supuesto, esto es evidente, ¿cierto? Sube la temperatura, hay mayor escasez de lluvia. Como hay escasez de lluvia, se produce una sequía y además, por supuesto, con el aumento de temperatura, una mayor evaporación, ¿cierto? Claro, se evapora, pero Olga, no solo eso, sino que lo principal es que aumenta la temperatura y no llueve. No llueve. Entonces, todos los años tenemos un mayor déficit, ¿ya? No llueve. Pero, profe, sería como un conjunto, porque, o sea, empieza la sequía, se evapora, no hay lluvia, no hay flora, no queda nada. La tormenta perfecta, ¿cierto? La tormenta perfecta. Usted lo dice súper bien, es un conjunto de factores que lo afectan y que causan esta condición, ¿cierto? Ya. Mira aquí, a ver, ¿qué podemos leer? Se han reducido 23 milímetros por década, 23 milímetros por década, entre el 61 y el 2018, ¿ya? 23 milímetros por década a nivel nacional. Si ustedes ven la noticia, y todos los días en la mañana, cuando ustedes se levantan a las 6 de la mañana, que estoy seguro que se levantan súper temprano, hacen deporte, toman un buen desayuno, se bañan con agua para cargarse de energía, ahí en la tele están los matinales, o no los matinales, la noticia antes de los matinales, y siempre están diciendo, oye, ¿tenemos lluvia? No tenemos lluvia. No tenemos lluvia. Y seguimos con el déficit, ¿cierto? Seguimos con el déficit. ¿Por qué? Nosotros lo provocamos, ¿cierto? Nosotros lo provocamos. La sequía, ¿no? Miren esa otra, Embalse del Yeso, cerca de Santiago. Ahí está. Así era. Así es. 2016, 2020. Apenas 4 años. Apenas 4 años. Y ahí estamos. ¿Ya? O sea, no nos quejemos cuando nos vendan el agua en bolsita. Mira, ahí están los niveles. Hay niveles más acá todavía en esa laguna. Niveles más acá, más hacia acá. Desde allá. Y están todos en cero. ¿Ya? Todo en cero. Siendo que la laguna llega mucho más arriba, ¿cierto? ¿Ya? Y está todo en cero. Otra imagen de Peñuela. Miren, en un parque forestal de CONAF. El nivel está llegando ahí. Y podría estar llegando allá. E incluso todo este bosque inundado. ¿Mm? Eso es actual, eso es ahora. Uno va para allá y eso es lo que ve. ¿Ya? ¿Cómo afecta en Chile el cambio climático? Por supuesto que nos tiene que preocupar, ¿cierto? Ya lo nombramos, tenemos una grave crisis hidrográfica, aumentan los extremos climáticos, ¿cierto? Hay lluvias muy intensas, pero por periodos cortos,
tenemos al mismo tiempo heladas, ¿cierto?, que marcan la mañana, entre las 6 y las 8 de la mañana, aumenta el nivel del mar con el consiguiente peligro de inundación y de aluviones, perdemos biodiversidad, flora y fauna, ¿cierto?, producto de incendios forestales y del aumento de la temperatura, y todo esto genera también grandes daños en toda nuestra agricultura, ¿cierto? Porque esa fruta, esa verdura está adaptada a ciertas condiciones climáticas, por lo tanto, si aumenta la temperatura, se va a dañar. Si ese agricultor no tiene la cantidad suficiente de agua, producto de la sequía provocada por el cambio climático, por supuesto también se va a ver afectado económicamente y quizá hasta pierda todo su cosecha, ¿cierto? E incluso el ganado, ¿ya? Tenemos una grave crisis de agua, la grave crisis hidrográfica de la que todos ustedes han escuchado seguramente hablar. Incluso ahí hay un panorama de especies en peligro de extinción o de preocupación menor, va avanzando o retrocediendo por niveles, ¿cierto? Desde una especie extinta hasta una especie con preocupación menor, ¿cierto? Que no está en peligro. Y de esa manera podemos verificar en qué nivel se encuentra cada especie que queremos investigar. Hay mercados de carbón. Por ejemplo, yo quiero, ¿cómo reducir los efectos del calentamiento global? ¿Cierto? Eso me faltó. ¿Ya? Voy a ir de menos a más. Medidas de reciclaje, ¿cierto? Que todos podemos aplicar, pero que el Estado tiene que hacerse cargo de implementarlas como política pública, proporcionando los lugares, los puntos de reciclaje, invirtiendo también el Estado en investigación en tecnologías limpias. Vamos a ver en la próxima clase, probablemente vamos a ver energía eólica, energía termosolar, energía mareomotriz, energía a través del gas, geotérmica también, que son energías bastante más limpias y bastante más amigables con el medio ambiente, generando impuestos especiales y regulaciones para el uso de fuentes contaminantes. Ya vamos a ver cuál, y ustedes cuál podrían pensar. Una que es muy común, y siempre los conductores se quejan de esa medida. Pero también tenemos el impulso al mercado del carbono. Yo soy un país que contamino mucho, pero tengo una cuota de contaminación. No puedo contaminar todo lo que quiera. Por lo tanto, hay otro país, mucho menos desarrollado que yo, y contamina bastante poco. ¿Ya? Pero podría contaminar más. Por lo tanto, todo ese excedente que ese país no va a contaminar, yo voy y se lo compro. Caro, voy y se lo compro. Y con eso estoy comprando un derecho a poder emitir más gases, ¿ya? Pero el costo es tan alto que busca desincentivarlo. Y esto estaba avanzando bien, en alguna medida, ¿ya? Hasta que llegó la pandemia. ¿Y qué causó esto? Como a nivel global, la demanda de productos disminuyó, ¿cierto? Ya las empresas dejaron de contaminar tanto y de emitir tanto. Por lo tanto, ya no se hizo tan necesario durante la pandemia, ¿ya? Vimos, ¿cierto? Ciudades por todo el mundo, durante los grandes encierros, en que por el centro de la ciudad, no se veía ningún humano y andaban los osos, los caballos, los camellos, no sé qué otro animal, familias de patos, de pajaritos por ahí paseando porque no habían humanos. Los humanos estaban encerrados, no sé si lo vieron, ¿ya? Fue muy, muy interesante ver ese fenómeno. Delfines en lugares donde nunca antes habían visto delfines, ¿ya? Esto es el mercado del carbón. Ya está muy bien explicado. Impuestos especiales, ¿no? O regulaciones, ¿cierto? Restricción vehicular, para que no contaminemos tanto y poder desincentivar el uso del vehículo particular e incentivar a los vehículos, el transporte público, ¿cierto? Incentivar el uso de energías limpias, incentivar el reciclaje, que ojalá tuviéramos un punto verde en el cual pudiéramos ir a depositar todos nuestros desechos en estas diferentes categorías y que después el Estado se hiciera responsable mediante políticas públicas para poder bien aprovecharlo. Ahí los tenemos, ¿cierto? Ojalá fuera así. Porque si no, pues lo que va a pasar. Y esta es la reflexión de la clase. Reflexión de los 6 grados se llama. Ya. 1 grado más en promedio, ¿cierto? A nivel mundial, a nivel global. Ya, no estamos hablando aquí de Chile. Ya. 1 grado más. Se acabaría el hielo en el Ártico. Y esa familia de osos polares no tendría dónde vivir. Caería al mar y moriría. Sería imposible la vida, ¿cierto? Además, subiría el nivel del mar y quedaríamos
sí la principal fuente de agua potable en el mundo. 2 grados más, se acabaría la barrera de coral, moriría, ¿cierto? Porque ya aprendimos en la primera clase que ante la alza de temperatura el coral se vuelve blanco, es decir, murió. Y con eso moriría todo el ecosistema que lo rodea. Más de 3 grados, se acaba el Amazonas, ¿ya? El Amazonas se acabaría completo, se quema completo y se acaba nuestro principal pulmón verde aquí en Latinoamérica, que en el contexto en el cual estamos. Con más de 4 grados, desaparecerían algunas ciudades, porque se producirían grandes inundaciones. Venecia, ¿cierto? Que es una ciudad completamente fluvial, ¿cierto? Las calles no son de cemento, son de agua. Uno llama al taxi y viene el gondolero, ¿cierto? Viene el gondolero en su góndola y nos traslada, ¿ya? Y también parte de Egipto, ¿cierto? Porque aumentaría el nivel del Mediterráneo, por lo tanto, Egipto desaparecería. Con más de 5 grados, no habría agua para Los Ángeles, El Cairo, Lima o Bombay. ¿Cuál es la representación de esto? La sequía sería tal que ya el agua no alcanzaría para todos y nos empezaríamos a morir de sed, ¿ya? Así. La Tierra, el mundo que habitamos, sería de esta forma, ¿ya? Un paisaje lunar, eso parece Marte ya, ¿cierto? Ya. Y con más de 6 grados nos devolveríamos al periodo Cretácico. Yo creo que todos ustedes saben cuál es el Cretácico, ¿cierto? Si la temperatura aumentara 6 grados más, nos vamos derecho al Cretácico. O sea, 1000 veces peor que la pandemia. Así era la Tierra en el Cretácico, ¿ya? Subiría tanto el nivel del mar que dividiría los continentes y la vida prácticamente sería imposible en la Tierra, ¿ya? Sería mucho más agua, pero agua salada. Y nuestras reservas de agua dulce estarían completamente descongeladas. El Cretácico, hace 145 millones de años, es decir, ni pensar todavía en el proceso de dominización, de Lucy, del Australopithecus, todavía no. Faltaba mucho para eso. Aquí convivíamos todavía con animales gigantes, con dinosaurios, ¿ya? Por lo tanto, la invitación, por supuesto, es a que la Tierra no se apague definitivamente para nosotros y para las generaciones que siguen. Preguntas. Sé que están pensando en el ensayo, pero preguntas. O alguna impresión acerca de esto. Profe, estamos puro pensando en el ensayo. Sí, claro. Claro, Matías. Sí. Piensen lo siguiente. Todos hemos escuchado hablar del fenómeno del niño. Sí, por supuesto, si esto está grabado, no me asuste, sí, está grabado y lo subo hoy durante la tarde, como siempre. Lo que pasa es que un video de YouTube con mi internet se demora entre 6 y 8 horas en subir. Entonces, porque aquí en Caldera el internet es muy mal, ¿ya? Abril, voy a revisar, voy a anotar. Usted dice que yo subí un PPT equivocado en Moodle, ¿sí? Ya, listo, reviso. Anoto porque a mí se me olvida todo. Durante la tarde lo reviso, ¿ya? Ya. Usted se refiere al PPT, al PowerPoint, al lugar donde subo los PowerPoint. A eso se refiere usted, ¿cierto? Ya, listo. Ahí me voy derechito a revisar. Ya. Le iba a explicar a Matías, le decía algo corto. Piensa en el fenómeno del niño, ¿cierto? Cuando ocurría prácticamente el fenómeno del niño, el agua aquí en Chile, el mar, subía aproximadamente 1 grado. 1 grado. Y teníamos lleno de medusas. Bastaba con que subiera 1 grado y teníamos calderas llenas de medusas. Incluso se veían tiburones. Se había avistamientos de tiburones. Y siempre se le echaba la culpa al fenómeno del niño. 1 grado. Imagínense 6. 6 grados. Si el polo, la Antártica, está siempre a menos de 0 grados, ¿cierto? Para que se mantenga congelado. Y de un día a otro de 0 grados pasa a 6 grados. Eso se descongela. Pongo un hielo, ¿cierto? Dentro del refri, en el freezer, 0 grados. Póngalo ahora a 6 grados. Se va a descongelar. Es inevitable. Es inevitable. Así que 6 grados. No vamos derecho, pero al abismo de los condenados. Sí, como diría
como diría así, ¡un tigre! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Y así, ¿cierto? En la de hielo. Ya. Bueno, quedan 4 minutos, paso lista y vayan a... Sí, claro que sí, sí, ¿verdad? Eso es. Pero es una autodestrucción. Ojo con eso. Somos nosotros. El hombre es el lobo del hombre, decía Hobbes. ¿Cierto? Hobbes, filosofía política. Bien, pues, no los voy a retener más acá. Vayan a echar el último vistazo a filosofía y nos vemos en 15 minutos más aproximadamente, cada tercero en su propio enlace, ¿ya? Por favor, no se vayan todavía. Están las instrucciones, pero por favor les ruego que durante la prueba, cuando me quieran hablar, digan este formato. Profe, por voz, porque por audio, por escrito no voy a llegar, porque son 3 cursos al mismo tiempo. Digan por voz, profe, curso, tercero E, soy Pepito, venga a ayudarme. Profe, ¿cuál de los...? ¡Ay! ¿Cómo? ¿Cuál de los 2 links es? A ver, disculpe, estaba pensando en otra cosa. Isidora, espérese que la pregunta de Isidora está interesante. No, Isidora, nos vemos en 15 minutos más, cada tercero, en su enlace de filosofía. ¿Ya? Y por favor esa información háganla pública por sus chats internos, todos, cada uno, cada tercero, en su propio enlace de filosofía. ¿Ya? Díganme que entendieron, díganme que sí va a poder quedarme tranquilo estos 15 minutos y que no tenga que ir a buscar a alguien en el enlace de no sé qué. ¿Sí? Ya. Olga, son 2 horas. 2 horas. 2 horas. Por lo tanto, en 15 minutos más nos vemos cada tercero en su enlace de filosofía. Y cada cosa que me quieran decir, díganme primero que todo el curso para poder yo a ayudarlo rápidamente. ¿Ya? El curso. Yo me voy a ese curso, le destapo el audio y conversamos. ¿Ya? Listo. Ok. Excelente la clase. Gracias por la participación y la cooperación, como siempre. Y nos vemos más ratito y espero que todo les vaya excelente. ¿Ya? Chao, Abril. Voy a revisar lo que usted me dijo. Chao, que les vaya todo súper bien. Nos vemos más ratito. Chao. De nada, Olga. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Chao, Isidora. Que les vaya súper.